ha seguido la comunicación comunitaria, hay muy buenas emisoras. Con Tramoyero. Ah, Bueno, conversemos ahora de tu obra, del Tramoyero. Es tu primera obra literaria. Hay muchos tramoyeros en Colombia. Uy, sí, este es un país de tramoyeros y ya que me pone a hablar de esta primera novela, eso me costó 4 años escribirla. Es muy bella la historia porque en el fondo yo creo que lo que pretendo con el tramoyero, así como algunas feministas hablan de la liberación femenina, yo hablo de una liberación masculina. Es decir, porque es que cuando uno mira esta vaina del machismo, pues eso siempre también es transmitido por la mamá, por la novia, por la hermana, por la abuela, por la amante. Y entonces a veces también a los hombres nos castraron, porque nos imposibilitaron de aprender a cocinar, a lavar, a planchar, a ponernos un botón, a que nuestra estética y nuestra apariencia fuera bella, fuera agradable, a que uno pudiera reconocer la belleza en otro hombre, en lo masculino, en los objetos que pueblan el universo. Entonces, obviamente, con el tramoyero lo que estoy mostrando es las dificultades de un personaje que tiene de ser tierno, es alguien que huye de sí mismo y normalmente, y cuando se relaciona con ellas las bota y sigue huyendo y huyendo y huyendo, pero en el fondo este Don Juan es una especie de tipo impotente, en el fondo puede ser homosexual. Eso es lo que quiero demostrar en una de las narraciones de la novela, porque la otra es el tramoyero tipo DMG, es decir, es un personaje que asciende socialmente por encima de todos los demás, para las que sea, que pasa por encima de los demás y que obviamente quiere ascender socialmente cueste lo que cueste. Desafortunadamente en la novela, un poco como un retrato de una ficción, no prima, no triunfa la seducción sobre la producción, sino que ocurre como en la vida, triunfa la producción. Entonces, supongamos que usted ama a una mujer y entonces se va a casar con ella, pero es pobre. No, si tiene la posibilidad de un mejor partido, se casa con la rica, así tenga que mentirle, porque eso le da ascenso social. Entonces, en nuestro país está lleno de tramoyeros. El tramoyero no es el tramoyista, pero sí es un estafador, un embaucador, un culebrero, alguien que pega con babas las ilusiones que nos da. Entonces, sí, Colombia es un país de tramoyeros y yo creo que en la obra hay una cantidad de videitos que por ahí hay en YouTube míos en donde opino de muchas cosas y lo he llamado el tramoyero. Es también reconocer el tramoyero que yo soy, el embaucador, el embustero que yo soy. Y como profesor yo también tengo mucho de eso. Entonces, lo primero es reconocer el tramoyero propio para poder justamente ir mostrando otros tramoyeros y otras tramoyas, otros embustes sociales que se construyen. Entonces, una novela apasionante, rica, yo creo que ahí empecé a lanzarme al campo literario y luego viene pues profesor con signo de interrogación que espero lanzar ahora en enero y luego siguen otras novelas, por lo menos una saga que he anunciado. La tercera será Monigotes. Monigotes es sobre el patrimonio, que ahora estoy en puro trabajo de campo para mi novela, porque Monigotes va a tener que ver con palos, piedras, terrazas y tumbas. Palos de pesebres y de pasos procesionales de Semana Santa, piedras con toda la estatuaria de San Agustín, terrazas con Teyuna, Ciudad Perdida, y tumbas con los hipogeos de tierra adentro. Entonces ahí también me estoy fabricando una ficción. Y finalmente termino con una novelita que se va a llamar El Retosadero, la cuarta de esta tetralogía, luego veremos a ver qué surge. Y El Retosadero es la historia de un apartamento como lo quise, como lo soñé hasta que me lo compré, sin que tuviera celaduría, ni vigilancia, ni salón comunal, viejo y una gran bañera y una gran terraza, y entonces lo rehice. Es como la historia de mi propio cuarto propio. Entonces la idea de retosar es donde uno se siente como en casa, ¿no? Tiene que ver con los gatos. Cuando los veo tomar el sol me dan mucha envidia porque son felices. No, simplemente retosan. Y retosar es la posibilidad de revolcarse en el mejor sentido. También es un sitio para lo más animalesco, para tirar literalmente, pero también para leer, para escribir y para conversar. Entonces esa es la tetralogía y el tramoyero la inaugura y bueno, vamos a ver qué sigue. Espero tener vida para escribir porque me apasiona la escritura, creo en la escritura. hemos visto que en sus obras y en sus intervenciones, las oportunidades que tiene de estar en los medios, que pues es bastante, y es, digamos, un ejercicio de hacer que la academia, que hacer que los conceptos sean un poco más comestibles, más digeribles, que digamos que cualquier persona tenga el acceso y entienda de qué se trata de lo que se está conversando, ¿no? Sí,
Algunos me han criticado por eso, porque dicen que es que hago una vulgarización, otros dicen que soy la Diana Uribe de la antropología, pues honrame, ¿ah? Se me hace muy honroso, yo admiro profundamente a Diana Uribe, me parece que aunque se invente datos para los historiadores eruditos y puristas, ha logrado que mucha gente entienda algo de la historia de este país. Entonces eso sí es un honor que me hacen, no tengo ningún problema. Yo creo que el saber no puede ser una cosa esotérica para unos pocos, ni más faltaba. Y si se trata de vulgarizar, pues vulgaricemos. ¿Qué carajo? Es decir, ¿quién dijo que entonces había unos poquitos que sí podían saber de manera infusa las teorías o los conceptos? No, ni más faltaba. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a escribir su vida, su biografía, como diría José Saramago. Creo que sin caer en populismos, porque no se trata de eso tampoco, hay que crear las condiciones también para que un muchacho de un colegio público hable buen francés o buen alemán, sepa hacer una receta de cocina, no sé, un cuarteto de cuerdas de Bela Bartók y al mismo tiempo le guste Totó la Momposina. Eso no riñe en absoluto. Yo creo que la cultura es muy diversa, es enorme, y entre más se apropie uno, por ejemplo, grandioso saber diferentes tipos de árboles, eso es cultura. Saber las clasificaciones de las plantas, reconocer los olores del campo, ¿no? Cada árbol, cada planta expele un olor particular. Hay que tener nuestro olfato educado, en fin, ¿no? Yo pienso que esa es una labor que tiene que hacer todo mediano profesor que se crea tal, aunque uno no enseña nada. Finalmente, lo que uno hace es aprender y errar. Por eso es que estoy en la novela Profesor, casi que voy a renegar de este juego que llevo jugando desde los 4 años, porque yo no sé si enseñe, yo no creo que enseñe nada, pero uno aprende, eso sí, y además lo que lo mueve a uno a aprender es el deseo. Si uno no se enamora de sus estudiantes, nunca va a lograr nada. Si es un profesor que amenaza a los alumnos con las notas y con el reglamento, ese está en el lugar equivocado. Yo voy a preguntarte sobre tus gatos, los traes a tu obra Tramoyero, y hay una relación fuerte de ellos con la seducción. Hablemos de la seducción. ¿Quién niega, cómo se niega la seducción en Colombia? Sí, pues yo soy muy amigo de los gatos. Ahorita justamente en Barichara me sentí muy orgulloso porque yo veo un gato y ahí me quedo conversando con él. Me apasionan esos animales, no sé qué diablos tienen, además de ser tan sensuales y que hacen lo que se les da la gana. Es decir, un gato no es como un perro. El perro ahí está y es lambón, y el gato uno lo quiere consentir y se larga. Y uno no lo quiere consentir y viene y se le aplasta encima del libro. Son terriblemente celosos, son muy posesivos, pero al mismo tiempo dijéramos que son quienes mejores nos ilustran acerca del deseo. Yo tuve un gato que quise mucho que se llamaba Mitsu, que una amiga me lo regaló en un cumpleaños y duró conmigo como 8 años hasta que un desgraciado vecino lo envenenó. Entonces imagínense mi cólera. Tanto que tuve que irme de ese sitio para no cometer quién sabe qué crimen, porque envenenaron a mi gato. Claro, esos hacen unos escándalos berraquísimos cuando están en celo. Entonces, obvio, no dejaba dormir el vecindario. Claro, eso no justifica que lo hayan envenenado. Pero en fin, el caso es que este gatico me despertaba todas las mañanas con la pata así, y cuando yo medio abría el ojo me hacía y bostezaba, abría esa jeta y me tocaba darle comer. El deseo es un bostezo. El problema es que entre los humanos, si uno bosteza mucho las ganas que tiene del otro, el otro sale corriendo, porque entonces uno se lo va a devorar. Entonces por eso es que disimulamos y bostezamos y nos tapamos la boca. El deseo es un gran bostezo, y si hay alguien que nos enseña mucho acerca del deseo, de las artimañas, de las tramoyas del deseo, son los gatos. Entonces por eso los quiero mucho y los traigo a colación. A mí me encantaría otra vez, no estoy en campaña, pero si algún día soy alcalde de alguna ciudad, pondría un impuesto voluntario para que la gente mantuviera gatos, así como en Roma. En Roma hay gatos por todas partes, o en Estambul, y entonces el que quiere, el ciudadano que quiere, paga un impuesto para que los gatos de la ciudad se paseen por ahí, merodeen con toda la sensualidad del mundo, los vacunan, les dan de comer, y eso es una maravilla. No, a mí me fascinan. Además, los faraones les obedecían a los gatos. Entonces, para mí son muy importantes, y obviamente en el Tramoyero están pues 3 que en particular heredé de mi papá, que son Mitsuko, Igorino y Ambrosio. El problema es que solo quedó Mitsuko, que ese fue el que murió envenenado, porque Igorino y Ambrosio, el día en que mi papá murió, se fueron de la casa para siempre.
Claro, después de Mitsu, yo dije, yo no vuelvo a tener más gatos. Y un día estaba almorzando con la empleada y llegó una cosita así como Pedro por su casa, que es Gocho, es el gato actual que tengo. Y es Gocho porque tiene una orejita carcomida porque se enamoró de una chocolatosa que lo mordía. Entonces ese es Gocho, el gatico que tengo. Y me fascinan los gatos, ¿no? Para mí son unos animales muy especiales, les tengo mucho afecto. Espero que ningún médico ni neumólogo me los prohíba, porque si no, eso es como si le prohibieran a uno el trago a futuro, ¿no? Pues el trago moderado, hay que saber beber, saber vivir, y beber bien es importante. Yo creo que sí, porque, eso sí es triste cuando ya empieza uno a envejecer y entonces le dicen ya no se puede comer ese choricito. Bueno, la vida es así, con el tiempo le va a tocar a uno terminar comiendo avena, porque qué más, pero bueno, mientras tanto hay que gozarse la vida. Yo me voy a regresar un poco contigo, que mencionaste nuevamente a tu padre. ¿Qué referentes, si los tuviste, de Socorro, de la región, de la provincia, conversaba tu padre de esos temas? Todo el tiempo. Realmente lo que conozco del Socorro es por la tradición oral de mi papá, de sus ancestros, de los comuneros. Él era descendiente de los comuneros, se sentía orgullosísimo de Manuela Beltrán, de Antonia Santos, de José Antonio Galán, de que son francos, de que son rabiosos, de que dicen las cosas sin conformarse. Mi papá no se conformaba con las injusticias. Eso yo lo aprendí, y en el fondo es lo que rompe con la godarria de mi mamá, que es más diplomática. Entonces, mi mamá era más políticamente correcta y más diplomática, pero entonces, si yo veo una injusticia, ahí sí intervengo. O sea, eso es una cosa que, esa franqueza, ¿no? Y por eso me seducen las personas que son francas, que no son tapadas, que no son hipócritas. Yo tengo una jefe, y qué pena decirlo, pero la ministra de Cultura la admiro muchísimo porque es franquísima. Eso te dice las vainas así, pa, 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 pa. Y esas personas así me fascinan. Y ese es el lado de mi papá que heredé y que me gusta mucho. Y eso es muy santanderiano. Y el mal genio de mi papá también lo heredé. Pero se calma cuando le dan a uno de comer. Debe ser por hambre, decía mi mamá. Y tiene toda la razón. Yo creo que uno se calma teniendo mal genio cuando le dan de comer. Y sí, él siempre hablaba de su tierra, eso sí, para él es sagrado, y en ese sentido pues reconozco en la gente de Santander ese arraigo, y eso les duele, lo tienen en el alma y en el cuerpo. Pues mayor razón para cualificar esto, para ver la belleza, para compartir, para que otros vengan y uno se vuelva hospitalario, ¿no? Y sí, mi papá, eso sí, todo un santanderiano que compartía, era muy amplio también, nunca fue tacaño con nada. Eso es una paradoja, porque sé que hay santanderianos muy tacaños. No, pero él era generoso, un botaratas absurdo, pero entonces yo creo que también hay esa generosidad también en muchos santanderianos que he conocido, que le dan hospedaje a uno, y es decir, lo acogen como en su familia, ¿no? Eso es muy grato, esa hospitalidad, ¿no? Yo creo que eso hay que recuperarlo en Colombia, porque Colombia es un país hospitalario. No podemos perder eso. La hospitalidad al otro, eso es el primer derecho humano, no la hostilidad, sino la hospitalidad. La hostilidad hace que yo me invento al otro como enemigo, la hospitalidad es que me lo invento como amigo. Entonces yo creo que justamente ese es otro tema en que quisiera insistir en este país. Hay que pensar en unas poéticas y políticas de la amistad. La amistad es una vaina genial, es una gran institución. Realmente, inclusive la mujer lo puede dejar a uno, los hijos se van, los nietos, pero los amigos siempre van a estar ahí. Y los amigos, y esto es otra cosa también muy masculina, porque las mujeres sí tienen una ventaja enorme como amigas. Ellas van, se echan en un sofá, nadie les dice nada, nadie va a decir que son lesbianas, cocinan. A nosotros apenas nos dejan es mirar un partido de fútbol y gritar gol. Ojalá pudiéramos por lo menos fritar unas crispeticas y que no se nos quemen y cocinar juntos. Es decir, eso también, la amistad masculina es muy grandiosa. Eso hay que recuperarlo. Hubo cofradías enteras, caballeros andantes que transformaron el mundo gracias a ser amigos. Y los amigos de verdad siempre van a estar ahí, en las buenas y en las malas. No los compinches, no, amigo es una institución preciosa. Y yo creo que Colombia debe recuperar a sus amigos. Debe ser un país amigable, amable. Y eso hay que generarlo culturalmente una vez más. Pero no es amigo, repito, el compinche, el simple camarada. No, amigo es el que lo aloja en su casa a uno, duerme con uno, le hace el desayuno. Es un amigo, es un poco como esa historia de Jaime Molina y del vallenato. Se me sentaban las piernas y me ponía a reír. Eso es de una ternura fascinante. Fíjense
Eso se da en el Valle de Upar y en un contexto profundamente machista, y es una canción de una ternura fascinante. Ese es el amigo, ¿no? Entonces yo creo que Colombia tiene que entender también sus poéticas de la amistad, ¿no? Esa es otra cosa en la que estoy muy empeñado. Si construimos lazos de amistad, esto hace que el país sea muy viable, ¿sí? A mí me gusta, independientemente de que algunos lo tomaron en broma y dijeron qué horror, se rasgaron las vestiduras cuando el presidente Santo habló de su nuevo mejor amigo. Yo creo que aunque sea muy político, eso es muy importante. Bueno, tú estás en Barichara en el tercer encuentro nacional de patrimonio y mañana vas a estar en Socorro en la Cátedra Regional Virginia Gutiérrez de Pineda. Mañana vas a conocer la casa donde vivió su infancia Virginia Gutiérrez de Pineda. Aún se conserva parte de su estructura original. Y quiero preguntarte sobre el debate de patrimonio. Muchas veces se reduce simplemente al mero tema turístico, de recepción de turistas alrededor de eso, y se pierde el tema de identidad. ¿Qué viene para patrimonio? ¿Qué viene sobre estas estructuras? Por ejemplo, Socorro tiene una intervención muy fuerte de estructuras modernas urbanas. ¿Qué va a hacer el ministerio? ¿Qué va a hacer el ICAT en este tema? Sí, el patrimonio es algo que también hay que hacerlo brotar, hay que hacerlo venir. Hacer venir es como venirse cuando uno se masturba y eyacula. El origen de la palabra inventar es un origen latino, quiere decir invenire, hacer venir lo que está ahí. Entonces uno tiene que inventar, y el patrimonio también se inventa y se reinventa. El patrimonio no puede ser una cosa anquilosada como un museo que huele a naftalina y que se va a podrir. No, el patrimonio es algo que se renueva. La memoria no es del pasado, toda memoria se construye en función del presente y nos muestra un mundo futuro posible. Entonces es como ligar tradición y modernidad, ¿no? Y obviamente también hay que tener en cuenta que es absurdo conservar algo que se está carcomiendo y pudriendo y que no hay con qué mantenerlo. En ese sentido hay que tener mucha apertura de espíritu para valorar y conservar lo que efectivamente tiene un valor patrimonial, un don del Padre, pero al mismo tiempo cómo eso se conjuga en el mundo moderno. Grandes naciones desde Egipto en adelante nos enseñan, nos dan sopa y seco de cómo se conserva el patrimonio, pero la gente tiene que apropiarse del patrimonio. A la gente le tiene que doler el patrimonio. El patrimonio no puede ser de unos pocos conservadores y curadores que dicen que se la saben todas. No, eso es de la gente, eso es de las comunidades. Y también tiene que haber especialistas y gente que maneje criterios técnicos muy rigurosos y muy objetivos para conservar, para restaurar, para proteger el patrimonio. No para salvar, porque uno no salva nada ni a nadie, ni siquiera a sí mismo. Entonces, en ese sentido, me parece que los bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, son eso que nos permite agarrarnos de algo, agarrarse de algo, y uno se puede agarrar de una arepa huevo. Yo no sé, pero les cuento que cuando yo viví tanto en Europa y en Francia y volví a Colombia, a mí se me aguaban los ojos llorando tomándome un ajiaco. La gente no entendía, pero es que eso me producía una gran alegría. Es decir, eso para mí era patrimonio. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, esos sabores de infancia que le quedan a uno, el olor de la guayaba de Gabo, pues evidentemente tiene que ver con eso. Te evoca inmediatamente la infancia, te evoca esos valores ancestrales que pasan de generación en generación. Cuando mi papá oía Silva y Villalba, yo lloraba con él. Y obviamente cuando lo despedí porque se estaba muriendo esa noche fue con Silva y Villalba, porque eso era lo que gustaba. Entonces obviamente estaba Si pasas por San Gil y todas esas canciones que a él tanto le gustaban de la revolución y de los comuneros y Arre Torito Bravo, y bueno, eso me conmueve profundamente como una cantata de Bach. Entonces, el patrimonio es eso, es algo profundamente rico y profundamente innovador, no es algo anquilosado que queda como un mueble viejo, no, justamente si es la poltrona, si es el mueble de la abuela, es el que más se valora, es el que más se cuida y es el que se saca cuando llega el presidente a visitarlo a uno, o el alcalde, o el cura, qué sé yo. Eso es el patrimonio, es algo vivo, no algo que esté anquilosado, porque si es algo anquilosado, pues cámbielo, ponga una silla moderna, literalmente. Entonces, obviamente, hoy tuvimos unas discusiones geniales
con la alcaldesa de un pueblo de Canarias, de España, de una isla muy bella, y de cómo efectivamente ella tuvo que tomar decisiones como alcaldesa para proteger y para, dijéramos, y a veces enfrentándose a la UNESCO con unas concepciones un poco anquilosadas de que en un convento de clausura había 4 monjas de 70 y pico años, no podía poner un ascensor y ellas no podían subir las escaleras. Les puso el ascensor, así le cayera el mundo encima. Es decir, son ese tipo de cosas que le hacen pensar a uno que efectivamente hay que ser un gran innovador, pero con una gran claridad de dónde venimos, ¿no? Entonces, claro, se puede conjugar, por ejemplo, fíjense la pirámide del Louvre, del Museo del Louvre, una pirámide de plástico, dicen algunos, de vidrio extraordinaria, en semejante palacio, y funciona perfectamente. Es decir, esa conjunción hay que saberla hacer, no la puede hacer cualquiera, evidentemente, pero estamos llamados, y algo que me preocupa mucho es que los jóvenes a veces no tienen ni idea del patrimonio. En la medida en que se pierden las tradiciones y se pierden esas raíces, se pierde todo. Se borra todo, y este país es un país amnésico, sin memoria. Y entonces estamos condenados a repetir nuestra historia tragicómica si no sabemos la historia. Y ahí la dificultad sería quién decide qué memoria hay relacionada a cada una de esas. Esa es toda una negociación, quién decide qué y desde dónde, pero ahí se requiere una gran participación comunitaria. No se trata de volverse populista o asambleísta, sino que todo el mundo debe ser consultado y tenido en cuenta, y obviamente alguien tendrá que decidir. Tiene que haber un responsable que decida, pero al mismo tiempo aquel que decide hay que pedirle cuentas. Si usted es un político, le tienen que pedir cuentas de lo que decidió por el pueblo que lo eligió. Y si usted es alguien que da un criterio técnico, tiene que ser un criterio técnico relativamente objetivo y acertado, y que se puede confrontar con otros criterios técnicos. Ese ladrillo, ese color, claro, eso es importante, la decisión sobre un color, eso puede cambiar todo. Es decir, cómo son las fachadas. Y ahí la gente tiene que intervenir. Inclusive la señora que siempre ha vendido panelitas ahí, esa voz es muy importante, porque ella sabe y tiene una voz de la tradición. Aquí sé que hay, por ejemplo, una señora alfarera que se va a perder la tradición con ella, que hace unas ollas increíbles, y el oficio se va a perder, porque no hay quien proteja ese patrimonio. Es ahí donde tenemos que sensibilizarnos, y entre todos, obviamente cuando hay un plan de manejo, cuando hay una declaratoria de un bien de interés cultural patrimonial, es para decirnos alerta. Esto es el genérico de la humanidad, es lo que hace que yo reconozca que soy de ese mundo que se llama la humanidad, que soy humano. Eso es muy importante. Claro, porque desde ese punto de vista estaríamos entregando en manos de las autoridades locales la decisión frente a si ese sitio, digamos, es patrimonio o no. Sí, y a veces, francamente, los políticos no tienen ni idea y son muy ignorantes. Y las socializaciones también son exactamente. manipuladas. Sí, claro, eso es manipulado, se vuelve asambleísta, entonces hay que estar muy alertas. Pero yo pienso que por lo menos a nivel nacional el Ministerio de Cultura cumple con una función muy importante. Creo que hay funcionarios muy capaces ahí, y obviamente todo está llamado a mejorarse, a cualificar. El presupuesto que tiene un Ministerio de Cultura en Colombia es irrisorio, es ridículo. Por eso digo que ojalá con un proceso de paz, defensa no invierta tanto y cultura suba. Yo creo que ese ejercicio algún día tendrá que hacerse en Colombia. Yo le tengo mucha fe al Ministerio de Cultura. En ese sentido quería tocar un poquito el tema de nuevo de la cultura, porque precisamente Barichara se ha, digamos, como ido surgiendo como un centro cultural, y a veces se asume la cultura como oír una buena sinfonía, traer acá gente importantísima, traer eventos de alta calidad, pero realmente las condiciones culturales o las tradiciones culturales, digamos que no se le dan como una fortaleza frente a ese otro tipo de eventos, ¿no? Vemos que acá se hace un Festival Internacional de Cine Verde, el Festival Internacional de Cine Barichara también. Entonces, y uno ve que la participación de gente del pueblo y gente de acá de las regiones es muy poca. Sí, eso es deplorable. Yo creo que justamente hay que lograr una armonía entre esas grandes producciones internacionales, globales, obras del espíritu, que hay que crear las condiciones para que la gente localmente las aprecie, las valore, las viva, las mantenga, ¿no? Y no solamente esporádicamente, una vez cada 10 años, eso es ridículo, mejor no traigan nada. Y lo local también, que pueda expresarse, que pueda mostrarse, que pueda perpetuarse,
que pueda valorarse. Si hay algo que tiene que ver con el patrimonio es un poco esa frase de Spinoza, de Baruch Spinoza: todo ser en cuanto es se esfuerza por perseverar en su ser. Perseverar. El patrimonio nos invita a perseverar. Cuando una sociedad o una familia o un individuo no tiene patrimonio, es decir, no tiene don del Padre, no persevera, estamos muertos. Esa sería como la gran lección del patrimonio, una gran invitación a perseverar, a pesar de todo, a pesar de que haya una bomba atómica y que el ser humano se destruya, está la Novena Sinfonía. A pesar de, hay esas cosas que cuando uno las escucha, las come, las huele, las ve, está la Mona Lisa, está el Guernica de Picasso. Cuando uno ve eso, cuando reconoce esas obras del espíritu, está Silva y Villalba y está Retorito Bravo y puede estar un vallenato, ¿no? Entonces ahí se siente parte de la humanidad. Esa postura, digamos, tan positiva y tan como de empoderamiento, ¿no implicaría que digamos que se generara más letargo o más conformidad con las... Por ejemplo, ahora oíamos que Colombia era uno de los, o es uno de los países más felices del mundo. Sí, pero ahí sí ya hay una ridiculez, porque es que ¿cómo vamos a ser felices con ese sistema de salud que tenemos? Yo no entiendo eso. O cómo vamos a ser felices con los índices de analfabetismo o de muertos que hay por kilómetro cuadrado o por municipio. No, ahí ya es también la ridiculez. Yo no creo en esa vaina de vive Colombia y viaja por ella. Con todo el respeto, hay que cambiar ese eslogan y que el único riesgo es que te quieras quedar. No, y a veces hay unos modelos de seguridad que son chistosísimos. Cuando uno está en Ginebra, Suiza, o en algún lugar donde hay un estado fuerte y uno ve un tanque del ejército que se lo protege, eso da terror. Debe ser que hay un atentado terrorista que han desmantelado. Ese modelo de seguridad, qué pena. Ay, no. Ahora, yo creo que sí podemos conducir lentamente, no a una campaña medio privada donde los hijos de un expresidente se benefician de... No. Y entonces tienen todas sus industrias culturales y las comercializan al mejor postor, en donde evidentemente los artesanos, los campesinos, la gente local se beneficia de ese patrimonio. Y yo creo que hay que hacer una invitación a caminar. Nada más que vive Colombia, viaja, pues es caminar por Colombia. El día en que yo pueda caminar tranquilo por mi barrio, por mi ciudad, por mi país, este país estará reconciliado. Caminar, sin armas, ¿no? Caminar. Algo tan sencillo como caminar. Entonces ahí sí podemos hablar de que esto está mejorando. Pero los índices que tenemos todavía no son los mejores. Claro, dijéramos que yo creo que estamos saliendo de un momento tenebroso. Yo esperaría que efectivamente Colombia se decida, porque hay un punto en donde Colombia tiene que decidir o por el modelo de padre gamonal que le pegaba a la mujer y obligaba a que el hijo se case, o por un papá que no es Mesías. En el momento en que Colombia opte, pues entonces creo que hay una orientación mejor. Bueno, como nos esperan las gaitas y las tamboras, yo tengo que hacerte unas preguntas de las que son tradicionales en este tipo de entrevistas. ¿Quién es Fabián Sanabria y cómo quieres o cómo esperas tú que te recuerde la sociedad? Pues yo quisiera que me recordaran como un escritor y como un orador, cosa que es muy rara, porque generalmente el que habla bien no escribe tan bien, y a la inversa, pero yo creo que sí se puede. Sí, como orador, escritor. Sí, eso me gusta. Genial. ¿Sí? Bueno, te agradecemos mucho, Fabián, por tu presencia, por habernos concedido esta entrevista, y a ustedes, amigos de Viceversa, los invitamos entonces para que vean nuestro próximo programa y sigan en sintonía con Viceversa.